Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Chotocruz y quiero darle una cordial bienvenida a ustedes el día de hoy, en especial a nuestros suscriptores de Conexis allá en la Ciudad de México o en México, que hoy nos acompañan, y a todos los participantes, bienvenidos. Hoy tenemos una charla sobre cobros en contrataciones públicas y nuestros expertos presentarán estrategias efectivas para evitar o reducir retrasos en los pagos a proveedores gubernamentales. Tenemos el botoncito de Q y A o preguntas y respuestas, dependiendo de la versión de Zoom que tengan, y en el chat. Ahí son bienvenidas sus preguntas a lo largo de toda la presentación y estimamos no 45 minutos, sino una hora para esta charla del día de hoy. Nuestros expertos son el licenciado Mario Mejía Carl. Él es licenciado en Derecho y después también tiene una maestría en Administración Pública y está doctorando en Ciencias Jurídicas en México. Su especialidad son las contrataciones públicas y el derecho administrativo en general. Es socio de la firma Mejía, Guizar y Carl de la Ciudad de México. También tenemos una invitada especial. Nos acompañará para temas de procesos conciliatorios la licenciada Yolanda Sánchez, también especialista en Derecho Administrativo de la firma Mejía Guizar y Carmen. Entonces estamos en excelentes manos para esta eh, charla del día de hoy, que esperamos que les sea de gran interés y utilidad. Para los que están conociendo Conexis, nuestro foco es inteligencia para licitaciones. Esto es información oportuna, eh, fácil de consultar, ágil, que les pueda marcar una diferencia en sus negocios con el gobierno. Tenemos más de 1,200 empresas suscritas a nuestros servicios en México, Costa Rica, Panamá, la República Dominicana. Y para mostrarles un ejemplo de un servicio que recientemente iniciamos como parte de toda la plataforma de servicios que tenemos en México, quiero presentarles este ejemplo de alertas tempranas de nuevas oportunidades. Esto responde típicamente o es un apoyo para áreas de licitaciones, para el personal que trabaja en licitaciones, dado que es difícil asegurar que estoy viendo todas las oportunidades que hay para mi negocio, sobre todo en México, que hay tantas fuentes de procesos de compra distribuidas en todo el país. Nosotros vemos 78 fuentes en este momento: Compranet, Pemex, CFE, Diario de la Federación, etcétera. En todos los estados vemos compras públicas, las reunimos en un solo lugar y ustedes pueden, a través de estas alertas tempranas, conocer cuándo se publica un proceso que contiene alguno de todos los productos que ustedes o servicios que ustedes tienen en su cartera registrados. Por ejemplo, esta es una adquisición de material de curación y aquí la alerta temprana, que es una notificación por correo electrónico, me dice que este contiene paracetamol y que tiene sevoflurano, que es del Instituto Mexicano de Seguro Social, que la oferta vence en 4 días. ¿Verdad? Veo que tiene un plazo interesante, que es una invitación a cuando menos 3 personas. Y si veo que es algo que me puede interesar, veo un poquito más de datos y aquí me encuentro los productos que la alerta temprana identificó para ustedes. Entonces aquí vemos el paracetamol y aquí vemos el sevoflurano. Ahora, nuestros usuarios también nos dicen: necesito no solo identificar, sino que necesito, para decidir si voy a participar, hacer un estudio ágil de precios y competidores. Entonces, con solo darle clic en este link del código QCOP, el sistema me muestra las compras anteriores que ha hecho esa institución compradora de esos productos que se están requiriendo. Y entonces yo aquí puedo ver un poquito. Puedo ver los precios con que se han contratado previamente, las empresas que han
proveído esos productos y puedo empezar a delinear una posible estrategia de participación. Puedo analizar todo esto desde un correo electrónico. Puedo analizar desde ese mismo correo electrónico cuál es el ranking de proveedores, cuáles son las participaciones que han tenido diferentes empresas que han participado, que han sido adjudicadas con ese producto. Y, por ejemplo, en este caso puedo ver que hay 3 empresas que tienen como el 60%, un poco más del 60% del, del total de contratos que se han hecho. Yo puedo revisar cada uno de esos contratos para ver, para entender mejor, porque probablemente me los voy a encontrar en ese nuevo concurso. Entonces, la alerta temprana no solo me ayuda a ver concursos específicos que van saliendo, apenas salen, de cualquier fuente, eh, conteniendo productos específicos, ¿verdad? Sino que también yo puedo con este botoncito darle seguimiento a todo lo que hay para mí, que llamamos nosotros, que son todos los otros concursos en diferentes fuentes y compradores que contienen alguno de los productos que yo requiero. Y para terminar, esos yo los puedo cambiar muy fácil, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí tengo esos productos, si quisiera agregar este anestesia, guardo y ahora le vuelvo a decir que hay para mí, ¿verdad? Oportunidades vigentes en México conteniendo mis palabras o códigos clave. Entonces empiezo a buscar y aquí me encuentro uno de anestesia. Ya, doy clic, anestesia, y por ahí encuentro esta reseña de este producto de anestesia, facilitándome que no se me vaya a pasar ninguna oportunidad y ahorrando valioso tiempo para competir mejor. Antes de presentar a nuestros expertos y empezar con la charla, yo quería nada más, como esta charla también es dirigida tanto a clientes de nosotros como no clientes, yo quería preguntarle a nuestros suscriptores, primero aquí en este sondeíto que tienen en pantalla, si desean activar este servicio, si es que no lo tienen activado, y si alguno de los participantes que hoy, que no es suscriptor de nosotros aún, desea probar este servicio durante unos 15 días de cortesía con su cartera de productos o los que decida monitorear, también están bienvenidos. Entonces nada más le dan clic ahí y nosotros posteriormente los vamos a contactar con todo gusto. Los dejo esto aquí un par de segundos más y don Mario, doña Yolanda, bienvenidos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Bienvenido, Mauricio. Mario. Muchas gracias, Mauricio. Perdón que estoy viendo en otra pantalla que no debería estar. Ya adelante. Perfecto. Buenos días a todos. Aquí está su servidor Mario Mejía. Bueno, más bien está la licenciada Yolanda Sánchez. Una disculpa, Yolanda. El servidor Mario Mejía. Ambos vamos a platicarles un poquito sobre el tema de cobrabilidad, platicarles nuestras experiencias. Creo que lo más importante que nosotros les podemos aportar, más que lo que diga la ley, que muchos de ustedes lo pueden saber, pues un poquito lo que ocurre en la práctica y las soluciones jurídicas que puedan existir, ¿no? Déjenme compartir la pantalla un segundito. Solo confirmar, Ahí Mauricio, que sí. estamos. Perfecto. Estamos listos. Gracias. Gracias. Adelante. Bueno, como pueden ver, entre paréntesis dice cobro efectivo de contrataciones públicas, ley de adquisiciones. ¿Por qué ley de adquisiciones? Porque, ¿qué es el de la que hoy vamos a hablar? Porque el caso de Petróleos Mexicanos o el caso de Comisión Federal de Electricidad no es regulado por esta ley, es regulado por las disposiciones administrativas de contratación de cada una de estas entidades. Y además, la parte de cobranza en Pemex y en CFE no es administrativa, como si es el caso de la ley de adquisiciones, sino es de carácter mercantil. Tampoco vamos a hablar hoy por tiempo de la ley de obras públicas, porque se parece mucho en alguna parte a la ley de adquisiciones,
pero no en otra, que son la forma de pago, porque pues hay estimaciones, hay a precio de obra alzada y otras figuras distintas, para lo cual en su momento pues, tendría que hacerse otra breve plática, ¿no? También abajo ponemos cuestiones estrictamente jurídicas. ¿Por qué? Vamos a enfocarnos hoy en el tema jurídico práctico. Esto no significa que menospreciemos o mucho menos olvidemos una labor muy importante de gestoría, aquella que consiste en que nuestro ejecutivo de cuenta va y toca la puerta y va al escritorio de un funcionario, luego va al otro, o la contratación de gestores de cobro, ¿no? Que hacen una labor parecida. Esta plática no va a sustituir esa parte, sino en todo caso la va a ayudar a complementarla con herramientas jurídicas. Primera pregunta, ¿la formalización de un contrato es un requisito sine qua non para el pago? Es decir, únicamente me pagan si tengo formalizado ya el contrato. Bueno, la respuesta jurídica es no, porque el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones dispone que con la notificación del fallo son exigibles los derechos y las obligaciones de las partes. Entonces, con la notificación del fallo, fíjense, yo estoy obligado como proveedor a suministrar aunque no haya contrato, ¿eh? Y hemos tenido clientes que con todo y el fallo no quieren suministrar hasta tanto firman el contrato y terminan siendo sancionados o hasta inhabilitados. Entonces, es obligación del proveedor empezar con el suministro en términos del contrato, aunque el contrato no esté formalizado, es decir, en términos del fallo, de las bases o del modelo de contrato. Pero la ley, el problema cuál es, que la ley solo ve la autoridad solo ve la parte de las obligaciones, pero no de los derechos. Pero también es un derecho del proveedor, con el propio fallo, mientras se formaliza el contrato, tener el derecho al pago. Pero aquí les pongo, bueno, no jurídicamente, pero sí en la práctica, porque en la práctica, por más que el abogado les diga que con la notificación del fallo son exigibles el cobro, pues en la práctica no. En la práctica tenemos que formalizar el contrato para que la autoridad nos pague de manera oportuna. Entonces, resulta que uno de los problemas que hemos vivido en el despacho es que hay autoridades que formalizan el contrato 1, 2 o 3 meses después por cuestiones no imputables al proveedor, sino imputables a la autoridad. Entonces, por eso es importante iniciar esta plática hablando sobre la importancia de la formalización del contrato, ¿no? Y de por qué siempre tenemos que dejar evidencia de nuestra intención de formalizarlo. A ver, el artículo 84 del reglamento de la LASP establece que para la formalización de un contrato primero se recaba la firma del servidor, digo, la firma del servidor público, de la autoridad, y que después viene la firma del proveedor y la fecha en que firme el proveedor será la fecha del contrato. Nosotros sabemos, todos los que nos dedicamos a esta materia, pues que este artículo pues, nunca se aplica, que es al contrario, ¿no? El proveedor va y firma el contrato y la autoridad, después de todo el trámite burocrático que tenga que hacer por detrás, nos llama y ya nos entrega el contrato, pero tiempo después, ¿ok? Entonces, ¿por qué decimos evidencia de intención de formalizarlo? Porque muchas veces nos pasa con clientes de, oye, es que no me pagan porque no, pero no, porque no está formalizado el contrato. Y me dicen, vamos a presentar un escrito pidiendo que se formalice. Le dije, oye, pero hay un problema. Tú puedes exigir que se formalice el contrato siempre y cuando dentro de los 10 días siguientes al fallo hayas intentado formalizar o hayas dejado evidencia. ¿Intentaste? Bueno, pues intenté, pero no dejé evidencia. Es decir, hablé por teléfono o me dijo verbalmente, pero nunca dejé evidencia. Entonces, el primer problema es que no puedes requerir la formalización porque la autoridad te puede decir es imputable a ti, no a mí, porque tú no tienes evidencia para demostrar que quisiste formalizarlo. En cambio, si tienes evidencia de que intentaste formalizarlo, puedes ejercer mucha presión, no solo con la autoridad, sino con el órgano interno de control, con función pública y con otras autoridades. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Presentar siempre los documentos necesarios para la formalización del contrato, el poder, la garantía de cumplimiento, la garantía, sí, de cumplimiento del contrato, el certificado del IMSS, del ISSSTE, lo del IMSS, del Infonavit y del SAT, etcétera, en un escrito por oficialidad de partes, con sello, con acuse de recibo, o cuando menos por correo electrónico, donde conste que el proveedor entrega los papeles
y que tenga una leyenda, un renglón donde diga, yo, Pedro Páramo, representante legal de X empresa, me presento a formalizar el contrato y quedo en espera de tus instrucciones. Es decir, siempre dejar evidencia. Este problema se acrecenta cuando hablamos de licitaciones consolidadas. Por ejemplo, las que hizo en su momento el INSABI, las que hace hoy Birmex, ¿no? En donde una autoridad es la que consolida el proceso de contratación y emite el fallo, pero después el proveedor tiene que ir a perseguir 10, 15 o 20 contratos con diversas autoridades, ¿no? Y a veces encontramos problemas no jurídicos, sino problemas fácticos en donde pues cada autoridad tiene sus propias requerimientos de, oye, yo quiero que el contrato sea en hoja de color rosa o me firmas tú con pluma color rojo. Y entonces empiezan a surtir requisitos que también complican la firma del contrato, ¿no? Entonces es muy importante dejar siempre evidencia. Ahora, para los proveedores que se dediquen al tema de salud, hay una parte buena porque supuestamente cuando menos en ley, en la reglamentación de Birmex, se dice que las dependencias y entidades están obligadas a enviarle a Birmex copia del contrato formalizado dentro de los 3 días siguientes a su formalización. Entonces, en teoría, los contratos que deriven de licitaciones con Birmex, por ser obligación de la autoridad remitirle copia, pues posiblemente esto se pueda agilizar. Y también hemos visto un problema constante con los clientes con el tema del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, que como ustedes saben es el requisito de presentar la constancia de no adeudo fiscal. A veces no tenemos problemas con el SAT, pero a veces tenemos problemas con el Infonavit o con el IMSS. Y si mal no recuerdo, hubo un cambio de normatividad, no sé si del IMSS o del Infonavit, creo que del IMSS, en donde incluso las constancias solo tienen vigencia de un día. Entonces, y la autoridad puede ser que por criterio de ella, pues tiene que ser la misma fecha del contrato. Entonces, tener mucho seguimiento sobre el tema de formalización es un tema elemental para formalizar el contrato y por ende para poder ejercer las acciones correspondientes al pago. Ahora, ¿pueden las autoridades contratar sin tener presupuesto? A ver, la ley de adquisiciones perdón, el artículo 85 del reglamento de la ley establece que para realizar una contratación en un contrato abierto, es decir, donde se puede pedir un mínimo y un máximo, la autoridad debe contar cuando menos con suficiencia presupuestaria para cubrir el 40% del contrato, es decir, el menor. Puede ser que su pregunta sea, oiga, abogado, ¿y entonces qué pasa con el 60% restante? ¿Está desprotegido? No, jurídicamente no está desprotegido porque el 85 fracción segunda también del reglamento establece que cada orden de suministro que se emita a la autoridad con cargo al contrato tiene que tener suficiencia presupuestaria. En resumen, la autoridad en un contrato abierto puede licitar, puede invitar a cuando menos 3 personas, puede realizar una adjudicación directa siempre y cuando cuente en ese momento con el presupuesto para cubrir el monto mínimo, 40%. Sin embargo, si llega al 40% y a partir del 41%, no puede emitir orden de suministro si no tiene suficiencia presupuestal para cada orden de suministro superior al 40%. Y ustedes dirán, oiga, abogado, pues sí suena muy bonito eso que dice la ley, pero ¿qué tema o qué aplicación práctica puede tener en la cobranza? Una muy importante que vamos a ver en relación con la responsabilidad de servidores públicos. ¿Qué pasa si la autoridad realizó un contrato, tiene el presupuesto del 40% y a partir del 41-42 nos sigue requiriendo y ya no tiene presupuesto? Nosotros como particulares no lo sabemos. Lo único que sabemos nosotros como particulares es que la ley dice que él no me puede pedir un suministro si no tiene suficiencia presupuestaria. Y si la autoridad dice no tengo y sin embargo pidió, incurre, como vamos a ver adelante, en una responsabilidad administrativa y no en cualquiera, sino en una que la ley clasifica como de carácter grave. Otra vez hacemos como paréntesis el caso de Birmex, porque también una de las partes buenas, yo sé, hay muchas malas, pero una de las rescatables es que a diferencia de lo que establece la LAS, los lineamientos de Birmex establecen
que no se puede consolidar una contratación en materia de salud si no se cuenta con el 100% de disponibilidad presupuestal del contrato. Entonces, va un paso más allá de la ley. No exige el 40, exige el 100%. En algunos momentos voy a hacer pausas para revisar las preguntas. Si las quieren ir haciendo, por favor, con mucho gusto, ya sea en el chat o en la sección especial para preguntas. Y en unos minutitos me detengo a revisarlas y contestarlas con muchísimo gusto. Siguiente pregunta. Y esta nos la hacen mucho los clientes y sufrimos mucho con esta pregunta al responderla. ¿Qué ocurre si la autoridad no ejecuta el 40% del mínimo del contrato al que se encuentra obligada? ¿No? Este artículo que establece que el contrato puede ser del 40 como mínimo, es una obligación de la autoridad agotarlo. Tiene que agotar el 40% porque yo, el proveedor, hice un cálculo, importé, guardé en el stock o en mi bodega lo suficiente para cubrir el 40 y la autoridad pues resulta que no me está pidiendo a mí sino a la competencia o está pidiendo una clave sustituta o simplemente no está ejerciendo el presupuesto. Entonces, es una obligación para la autoridad ejercer cuando menos el 40, pero es una norma a la que los abogados les llamamos normas imperfectas, porque en realidad no tiene una sanción específica para el qué pasa si la autoridad no ejerce el 40% del contrato. Sin embargo, esto no implica que no se pueda hacer nada. Hay estrategias para tratar de dar la vuelta, como que un escrito. Ojo, cuando yo hablo de responsabilidad administrativa, en esta materia hay que ser muy finos en transmitir lo siguiente. Todo lo que diga responsabilidad administrativa suena denuncia y suena pelea con la autoridad. No es así, ¿ok? Desde luego hay denuncias administrativas, hay denuncias penales, hay muchas cosas, pero la responsabilidad administrativa no siempre se utiliza para denunciar, porque lo que yo menos quiero es que a mi cliente lo sancionen. Yo no quiero que lo inhabiliten o que le pongan multas a mi cliente, a la autoridad. Yo quiero que me paguen y que se cumpla con el contrato. Entonces, cuando hablo de responsabilidad administrativa, no hablo necesariamente de denuncia. Hablo de escritos sencillos. ¿Qué tipo de escritos? Oye, autoridad, te vengo a recordar, únicamente te recuerdo, y no le digo al órgano interno de control, te digo a ti, ¿no? Te vengo a recordar que en términos de, 40, de tal artículo de la ley, pues tú estás obligada a agotar el 40. ¿Por qué? Porque como vimos en la diapositiva anterior, tú para contratar tuviste que haber tenido suficiencia presupuestaria de 40%. Es decir, ese 40% ya lo tenías etiquetado y si no lo estás ejerciendo, pues financieramente, ¿cómo se llama? Pues lo estás subejerciendo. Y si lo estás subejerciendo, pues se lo tendrías que devolver al final del ejercicio fiscal a la Secretaría de Hacienda. Y resulta que en el 50% de los casos no es un subejercicio, sino que ese recurso que estaba etiquetado lo desetiquetaron y lo mandaron a otra partida, o lo mandaron a otro contrato, o lo mandaron a otra necesidad, sin seguir el procedimiento presupuestario para ello. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta clase de escritos? Diciéndole a la autoridad, oye, yo no pretendo acusarte, ni quiero pelearme, ni quiero que te sancionen, pero esto es una cuestión grave, entonces dime qué está pasando, ¿no? Y desde luego también hay una posibilidad de daños y perjuicios, ¿no? Y esto es posible, sí. ¿Se pueden ganar? Sí. ¿Después de cuánto tiempo? De 4 años. Y tampoco es nuestro interés realizar eso. Pero el hecho de decirle a la autoridad, oye, esto no solo es un tema grave de responsabilidad, sino me estás causando daños y perjuicios, es importante porque genera medios de presión que pueden ayudar a agilizar el pago. ¿Ok? De conformidad con el artículo 7, fracción sexta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fíjense cómo hay varias cuestiones de responsabilidad administrativa en relación con el tema presupuestario, ¿no? Es obligación de los servidores públicos administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, bajo tales principios, legalidad, eficiencia y satisfacer los objetivos a los que estén destinados. ¿Y a dónde están destinados? A donde fueron etiquetados. Para ese contrato, para esa clave. ¿Y qué ocurre? Un segundito, ¿eh? ¿Y qué ocurre si la autoridad emite órdenes de suministro sin contar con suficiencia presupuestal? ¿No? En ese caso, también, como ya adelantamos, hay un tema de responsabilidad administrativa, pero es grave. Ya no se trata de una cuestión de una amonestación. Una responsabilidad administrativa grave son multas serias y son incluso inhabilitaciones para ejercer el cargo público. Fíjense.
La infracción administrativa se llama desvío de recursos públicos. Y el desvío de recursos públicos no significa que el servidor público tenga aquí dinero, vaya y se compre un Rolex. No, no, no. El desvío eso es corrupción y otra historia. El desvío de recursos públicos es el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a la ley. Es decir, es desvío de recursos públicos no utilizar el presupuesto para lo que se encontraba asignado o para lo que se encontraba etiquetado. Si empezamos a concatenar lo que hasta ahora hemos hablado del 40%, de cada orden de suministro tiene que tener suficiencia, del 40% mínimo obligatorio al que se encuentra la autoridad y al desvío de recursos, todo empieza a ser una cadena perfecta en donde la autoridad no podría salirse de ella sin caer en una responsabilidad administrativa. Por eso, insisto, es muy importante esta clase de escritos que no necesariamente son denuncias, sino es una clase de una advertencia fina, formal a la autoridad de la irregularidad en que se está incurriendo. Ahora imaginémonos que una falta de pago la llevamos a un proceso conciliatorio. Ahorita vamos a platicar sobre la conciliación. ¿Quién tramita la conciliación? El órgano interno de control, la Secretaría de la Función Pública. ¿Y quién impone responsabilidades administrativas de las infracciones que estamos habiendo? Pues la misma autoridad, el órgano interno. Entonces, estando en una conciliación, se puede sacar a colación pues estos artículos muy veladamente, bajita la mano, y desde luego son elementos que generan presión jurídica fáctica para lograr el pago. Siguientes preguntas, las básicas. ¿Cuándo debe de realizar el pago la autoridad? La fecha de pago, en términos del 51 de la ley, no podrá es la establecida en el contrato, pero en cualquier caso, nunca debe de exceder de 20 días después de la entrega de la factura y de los bienes. Entonces, la fecha de pago es de 20 días. Segunda pregunta, ¿qué ocurre si la autoridad no paga en el plazo establecido? A partir del día 21 se encuentra obligada a pagar intereses. En materia de adquisiciones se le llaman gastos financieros y son muy fuertes, se incrementan de manera considerable porque se incrementan calculándolos de la misma forma al código fiscal de la Federación como un crédito fiscal. Y un crédito fiscal, si el día de hoy es de 1 millón, en un año es de 1,5 millones. O sea, se incrementan de manera considerable, ¿no? En esta materia, nuestra experiencia es que difícilmente los proveedores le piden a la autoridad los gastos financieros y difícilmente la autoridad los paga. Pero es muy importante hacer una pausa en este tema de los intereses o gastos financieros. Otra vez en el tema del escrito. Así como les digo, no tiene que ser una denuncia formal, sino un escrito advirtiendo sobre la responsabilidad. Presentar un escrito de requerimiento de pago también es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque al margen de que tu intención como proveedor sea que te den los intereses y te paguen los gastos financieros, al margen de eso, el mismo hecho de que los estés pidiendo ya genera un elemento de presión con la autoridad por cada día que pasa. ¿Por qué? Porque es una obligación legal de la autoridad, porque es una irresponsabilidad administrativa. Ya vemos que tiene que haber suficiencia presupuestal, que no puede haber órdenes de suministro. Si la autoridad está dejando de pagar, ¿cuál es la respuesta que tendríamos que presuncionalmente intuir? Que hay un desvío de recursos porque aun cuando había presupuesto asignado y nosotros suponemos, porque lo dice la ley, que había suficiencia presupuestal, pues sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas, no me está pagando. Y si no me está pagando, una de dos. O me solicitó suministros sin contar con presupuesto, o segunda, está desviando el recurso al pago de otro contratista, lo cual es una falta administrativa grave. ¿Ok? Entonces, todo esto, fíjense cómo se va concatenando. Pero regreso al tema de los intereses. Se pueden solicitar para generar presión y esto genera responsabilidad por cada día que pasa. Porque en términos de responsabilidad administrativa, si el gobierno termina pagando más de lo que tenía que pagar, el primero en sufrir este daño en su patrimonio es el servidor público. Si el servidor público no tiene, responde el Estado, pero sí va sobre el patrimonio del servidor público. Entonces, el tema de solicitar los gastos financieros es muy importante, aunque no sea la intención de la empresa el recuperarlos. Si es intención de la empresa recuperarlos, bueno, se podrá hacer
No en la práctica, es muy complejo que ello ocurra, pero sí a través de un juicio. ¿Y cómo se calcula el plazo de 20 días? Bueno, únicamente que sepan que el artículo 80, 89 y 90 del reglamento, pues no solo se trata de que pasen 20 días y listo, ¿no? Bueno, dentro de este plazo de 20 días sí puede haber requerimientos en relación con errores en los acuses de recibo del suministro o errores en la factura que tengan que ser corregidos. Cada que, eso sí, la autoridad en principio, aunque luego en la práctica jurídicamente no puede requerir correcciones después de los 20 días. Pero dentro de los 20 días sí puede requerir, ¿no? Y debe de requerir por 3 días para que el proveedor subsane los errores, ¿ok? Durante ese periodo en que la autoridad emite el requerimiento y el proveedor lo subsana con los 3 días, se interrumpe el plazo de 20. Una vez corregidos los errores, ahora sí se vuelven a, se levanta la suspensión y sigue transcurriendo el plazo de 20 días. Y a partir del día 21 en que no me pagan, se empiezan a generar los gastos financieros. ¿Qué recomendamos en relación con esta primera etapa? Bueno, muchas veces pues, vemos problemas de pago con los clientes, pues porque presentan las facturas 3, 4, 5 meses después. Entonces, desde luego es una recomendación pero grulla, pero hay que repetirla, ¿no? La presentación de las facturas y con los requisitos correspondientes para el pago, no sé si el acuse de recibo del suministro, lo que diga cada contrato, tiene que ser de manera inmediata, ¿no? Tener un procedimiento interno como si fuera un ISO, ¿no? Que el primer día en que esté lista la factura, ese día se presenta y no esperar más tiempo, ¿no? ¿Y después qué? Esperar los 20 días, porque otro problema que tenemos es, supongamos que el cliente sí presentó las facturas y la evidencia de entrega en tiempo, ¿ok? Pero pasan 3 meses, pasan 4 meses, ¿no? Y oiga, abogados que no me pagan. Ese es el mejor de los casos, que transcurran 4 o 5 meses. La mayoría de los casos vienen cuando el contrato ya feneció, ya venció su vigencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Por eso es muy importante esta parte de la plática. Tenemos que crear una clase de procedimiento interno en las empresas de buenas prácticas y un ISO, en donde establecer cuando pasa esto, se presentan las facturas. Espero 20 días. A partir del día 21 estoy pidiendo los gastos financieros. Y hacemos, como ponemos en la tercera viñeta, una elaboración de un proceso de escritos de requerimiento, adicionando los gastos financieros y posiblemente con copias a otras autoridades. Y se puede ir elevando el nivel de los escritos. Al día 21-22 establecemos en nuestro procedimiento, se va a presentar un escrito. Oye, muy amable, oye, autoridad, ya transcurrieron 2 días y la ley dice que tiene que ser 20, ya van 22, ya se están generando gastos financieros, ¿no? Te solicito me pagues. Y el procedimiento dice, si al primer escrito no me responde, al mes o a las 2 semanas presentamos un segundo escrito. Oye, autoridad, en alcance a mi primer escrito ya no van 22 días, ya van 52 días y no me has pagado. Llevas 32 días de gastos financieros, ¿eh? Y en el procedimiento establecemos un tercer escrito. Y ahí sí, ya se va levantando. Oye, autoridad, ya en alcance a los 2 escritos anteriores, ya transcurrieron 60 días de falta de pago y por lo tanto 60 días de gastos financieros que calculó mi contador y que son estos. Por lo tanto, te solicito el pago de lo que me debes, más los gastos financieros de la parte que no me has pagado y que se calcularán hasta la fecha efectiva de pago. Y ahí podemos empezar a citar los artículos de responsabilidad administrativa. Aparte es importante señalar que pues el artículo tal dice que tú pues tienes suficiencia presupuestaria para emitir órdenes de suministro, que tienes garantizado el 40%, entonces pues no tendrás que emitirme órdenes si no tienes para pagarme, ¿no? Y empezar a marcar copias, eso ya es más agresivo, pero se puede marcar con copia para conocimiento del órgano interno. Ahora, estos escritos, no es que muchas veces lo vemos también en nuestra experiencia,
pues se lo presentan al doctor que atiende, que es el área requirente, o al de Pemex, que es el área también requirente, al ingeniero que está encargado del asunto. Pero no, o sea, tenemos que entender que el reglamento habla de un administrador del contrato que se encarga de llevar su seguimiento, de ver la administración de los recursos, de imponer las penas convencionales y deducciones. Entonces, el escrito siempre en estos casos tiene que ir dirigido al administrador del contrato que se establece en el propio contrato. Y ya si quiere marcarle copia a alguien más involucrado, al área de finanzas, al área requirente, muy bien, con copia para, pero dirigido siempre al administrador del contrato. Ya en unas cuantas diapositivas voy a hacer una pausa para ver si hay preguntas. Eh, Además de gastos financieros, ¿hay más cuestiones de responsabilidad? Sí. Por ejemplo, en pantalla tienen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y fíjense cómo todas estas son irregularidades que cometen los servidores públicos en relación con el ejercicio del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, causar daño a la Hacienda Federal eh, cuando a partir del día 21 no se paga. O sea, el hecho de no pagar le causa perjuicio a la Hacienda Federal porque se generan intereses y es responsabilidad administrativa. Cuando no se cumplan con las disposiciones legales en materia de programación, presupuestación, o sea, no cumpliste con el artículo 52 referente a los 20 días de pago. No se lleven los registros presupuestarios. Se realicen actos u omisiones que impidan el ejercicio eficiente y eficaz de los recursos. Oye, si ya tenías presupuestado esto y no ejerces el 40%, pues hay un subejercicio. Entonces, todo esto tiene siempre un fundamento en algún artículo de la propia ley de adquisiciones, de su reglamento o en las disposiciones de carácter financiero. Hasta aquí hago una breve pausa para revisar en pantalla si hay preguntas. Un segundito. Voy a maximizar la pantalla, un segundito. A ver, una pregunta que dice, la institución no permite que se entregue la factura hasta que esté firmado o subido el contrato en la plataforma. Efectivamente, Verónica, por eso en la primera diapositiva decíamos que jurídicamente está obligada, porque los derechos y obligaciones, o sea, mi obligación es entregar, pero mi derecho es cobrar, surgen a partir de la emisión del fallo del contrato, ¿ok? Pero en la práctica no observan ese artículo de la ley y si es hasta que el contrato esté firmado y como bien comenta Verónica, no siempre cuando no necesariamente nada más esté firmado, sino cuando lo suben hasta la plataforma. A mí me tocó un caso, ya tiene mucho tiempo, ya tiene esto como 10 años, no sé si el ISSSTE lo sigue haciendo, pero en el caso del ISSSTE, no solo era la firma de varios funcionarios públicos que te tardaban 2 meses en firmar, sino además requería una revisión de jurídico, pero no solo la revisión de jurídico, sino había un sello que perforaba las hojas por cada hoja, que significaba que el abogado lo había revisado hoja por hoja. Y si no tenías ese famoso sello de jurídico, no era sello, era perforación, pues pasaban 2 meses más y no tenías con el contrato. Entonces son temas prácticos que lamentablemente siguen ocurriendo en la especie. Nos preguntan también, existió un huracán y varias instituciones nos comentaron que la Hacienda utiliza esos recursos para hacerle frente a la ayuda a la ayuda del mismo huracán. En ese caso, ¿qué aplica? No, eso no es justificación. Desde luego, la existencia de un huracán, de un sismo o de un caso fortuito, ajeno a la voluntad de las partes que deriva de la naturaleza, pues se tiene que atender, pero se tiene que atender con presupuesto. ¿Por qué con tu contrato? O sea, resulta que hay un huracán y lo atiendo con el contrato de Pedro, ¿no? ¿Y por qué no usé el contrato de Juan? ¿O por qué no utilicé los recursos con el que compro café y galletas en la oficina? ¿No? Entonces, en principio, puede haber una causa de fuerza mayor, un caso fortuito, en que tarden más en pagar porque están atendiendo otra cuestión, no sé. Pero el tema de no pagarte y desviar el presupuesto tendría que estar fundado y motivado en algún acuerdo en donde el Congreso del Estado lo permitió o donde el secretario de Finanzas o de Hacienda del Estado hizo un movimiento. Así nada más porque sí, eso no es posible. Dice, ¿qué sucede si los días de crédito exceden los 20 días? ¿Es decisión entre las partes o por ley son 20 días? No es decisión entre las partes. Aquí es muy importante distinguir que no es un contrato mercantil ni un contrato civil donde prevalece el famoso pacta sunt servanda, la voluntad de las partes. Aquí no. Aquí prevalece lo que dice la ley de adquisiciones porque es un contrato administrativo. Tienen que pagar
a más tardar dentro de los 20 días. ¿Pueden pagar antes? Sí, no hay problema si pagan antes, pero no pueden pagar después de los 20 días y si lo hacen, forzosamente se establecen y se actualizan los intereses. Un segundito, déjenme ver, porque creo que hay dos chats. Déjenme ver si en el otro hay también preguntas. No, no hay. Entonces, continúo con la presentación. Perdón, Mario, quedó una pregunta en el chat del mismo tema. Regresando a la pregunta inicial, ¿qué puedo hacer si no me permiten que facture un oficio de invitación? Ok, esa pregunta es muy buena. Lo que está preguntando Verónica es que hay casos en que no le permiten, Oye, Verónica, no sé si vas a agregar, porque tu primera pregunta era que no podías facturar porque no estaba el contrato en plataforma. ¿Seguimos en el supuesto de que no puedes facturar porque el contrato está en plataforma y tú quieres arreglar eso? ¿O estamos hablando de un caso distinto en donde sí está ya subido, pero no te quieren dejar facturar? Pero voy a responder como si fuera la primera. No podemos, dice, y no firmado. Ok. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que esa pregunta sí la vamos a responder con los elementos que vienen, Verónica. Este, con esta diapositiva. Aquí va a aplicar la respuesta. ¿Qué pasa cuando la autoridad no me pague? ¿No? O sea, ¿qué pasa si los requerimientos de pago no tienen efecto o qué otras acciones pueden realizarse? Esto también aplica para la pregunta de Verónica. ¿Qué pasa si no me dejan facturar, si no me dejan recibirle la factura, etcétera? Bueno, primero, como decíamos, no todo tiene que ser denuncias. Puede ser presentación de escritos de solicitud de intervención a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control. Fíjense qué dice el artículo 10, fracción segunda de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dice, los órganos internos de control son competentes para revisar el ingreso, egreso, manejo, cuestión y aplicación de recursos públicos federales. Es decir, yo puedo presentarle al órgano interno de control o a la Secretaría de la Función Pública no una denuncia en contra del director del IMSS o del director financiero. No, no, no. Simplemente decirle, Función Pública, órgano interno, me está ocurriendo esto. Y con fundamento del artículo 8 constitucional derecho de petición y 10 fracción segunda de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, siendo que dentro de tus facultades está el revisar el egreso de los recursos públicos, usted vengo a decir pues que aquí había recurso asignado con suficiencia presupuestal y no me han pagado a la fecha. O, Verónica, decirle a Función Pública y al órgano interno de control, oye, autoridad, pues fíjate que la ley de adquisiciones dice que con la notificación del fallo son exigibles los derechos y obligaciones. Y yo cumplí con mi obligación, pero la autoridad no cumple no cumple con mi derecho del pago. Te solicito que en términos del artículo 10, fracción segunda, en virtud de que hay un ingreso y una falta de egreso de recursos, por favor intervengas. Ahorita que hable, porque ahorita va a intervenir la licenciada Sánchez, Yolanda, aparte de platicar el tema de conciliaciones, creo que también es importante que platiques un poquito nuestra experiencia en los requerimientos de intervención de función pública y de órgano interno de control, que salvo tu mejor opinión, Yolanda, para mí son buenas, porque aunque no se meten ni nos obligan al pago, ni mucho menos, sí emiten oficios entre autoridades diciendo, oye, ¿qué Claro, está pasando aquí? Y eso me parece que siempre ayuda, ¿verdad, Jazz? sí, siempre es una buena opción. Ahorita lo platicamos, licenciado. Perfecto. Luego, si ustedes, porque obviamente gente me dice, oye, yo no me quiero pelear con el cocinero y yo quiero hacer todo lo que se pueda por la derecha antes de denunciarlo. Pero si no es que tengas una buena relación y eso no importe, pues desde luego puedes presentar una denuncia administrativa por responsabilidad y eso está clavado. Y al funcionario, lamentablemente, pues se le va a meter en un problema muy serio porque esto se tiene que investigar pues la ley es muy clara, te tienen que pagar los 20 días, tiene que haber suficiencia presupuestal, no puedes desviar el recurso, es decir, jurídicamente no existe razón para que no nos paguen, jurídicamente no existe razón, el gobierno no puede pedir sin tener, son reglas de derecho básico administrativo, ¿no? Se pueden presentar también juicios de amparo muy sencillos por derecho de petición. Bueno, en estos momentos no se puede presentar amparos porque todos sabemos que no contamos con poder judicial, lamentablemente,
estando en una huelga por esta cuestión tan triste que puede pasar en relación con la afectación y autonomía del Poder Judicial. Pero suponiendo que todo estuviera bien o en unos días esto pueda solucionarse, hay un amparo muy sencillo. Cuando uno habla de amparo, suena a temas muy jurídicos y de abogados nada más, pero el amparo por derecho de petición de verdad es un amparo de una hoja, en donde únicamente vamos a decir, H juzgado de distrito, te vengo a contar que yo celebré tal contrato con esta autoridad. La ley dice que me tienen que pagar a los 20 días. La autoridad no me paga. Le presenté un escrito diciéndole que la autoridad no me pagaba y a la fecha no me ha contestado. ¿Cuántos días tengo que dejar pasar desde que no me contesta para que un amparo sea procedente? Pues 20 días, que es en lo que me dieron haber pagado, pues 20 días para contestarme. Dejo pasar 20 días, el juicio puede durar más o menos entre 4 a 6 meses. Es un juicio muy sencillo. ¿Y para qué va a obligar el juicio de amparo? El juicio de amparo no va a obligar a la autoridad a pagarnos, no, eso no. Va a decir a la autoridad, contéstale. Contéstale cuándo le vas a pagar o por qué no le pagas, pero contéstale por escrito y de manera fundada y motivada. Esto en muchas ocasiones ayuda a que la autoridad responda y si pague, o te diga, pues ahorita no tengo, o no te pago porque tienes penas convencionales, o no te pago porque incumpliste con el contrato, y eso ya se impugna en otro juicio, ¿no? Conciliaciones, ahorita una pausa en eso. Y el último recurso, si ya presentamos amparos, solicitudes de intervención, denuncias, muchos escritos por aquí, por allá, estratégicos, porque no es un escrito de no me has pagado, es un escrito que tiene que llevar todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Al final, no queda más que un requerimiento de pago, dejar pasar 3 meses. Si deja uno pasar 3 meses sin respuesta de falta de pago, se configura una ficción legal que se llama negativa ficta y tendría que llevarlo a un juicio contencioso administrativo. ¿Se ganan? Sí. Lamentable, bueno, se ganan si obviamente tiene razón el particular, si el suministro cumplió con el contrato y no le pagaron. Se ganan porque es lo correcto, ¿no? El problema es que son juicios que pueden tardar hasta 2 años o más en tramitarse. Por eso siempre es muy importante, como dije, iniciemos con un procedimiento tipo ISO, no al día, no a los 4, 5, 6 meses en que no me pagan. Al día 21 tenemos que estar accionando los escritos, los datos financieros, las conciliaciones, etcétera. Y lo que nunca debemos dejar pasar, en términos del 1161 del Código Civil Federal, la prescripción es de 2 años. Si la autoridad no me paga en 2 años y yo no demandé, yo no requerí y yo no hice nada, la autoridad puede contestar que prescribió mi derecho para requerir el pago. Entonces, siempre tenemos que actuar el día 21, pero lo que nunca debe de pasar es que pasen 2 años sin que nos paguen, porque entonces hay prescripción. Y aquí hice un paréntesis para hablar de la conciliación y su importancia. Cada vez hay más empresas que ya la empiezan a utilizar, pero muchas, una, o no tienen conocimiento de su existencia, o dos, le tienen miedo pensando que la conciliación va a enojar a la autoridad y que es como denunciarla. No es así. La conciliación es un medio preparatorio, un medio previo a juicio, en donde precisamente con tal de no demandar a la autoridad y no pelearnos en un tribunal, le decimos, oye autoridad, pues fíjate que tú y yo no nos ponemos de acuerdo, vamos con un mediador a que él nos ayude. Él no resuelve el mediador, ¿eh? El mediador va a mediar entre nosotros para que no nos peleemos y lleguemos a una solución, podamos resolver nuestras desavenencias, ¿no? La gran ventaja es que el conciliador o el mediador es la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control. Esto significa que es la misma autoridad que se encuentra facultada a través de otra área, pero es la misma autoridad que se encuentra facultada para sancionar al funcionario y ver si hay responsabilidades administrativas por cuestiones financieras o de desvío de recursos, otras muchas. Entonces, todo lo que no se puede conseguir porque el funcionario no me abre la puerta, porque no me recibe, porque no me da cita, porque me da largas, cuando va a una conciliación, eso no ocurre, ¿eh? Ahí las cosas, como se deja una minuta de lo que se habla y se pone por escrito, automáticamente empieza el agua a recobrar el cauce que tiene que seguir por el río. La autoridad no se enoja, están acostumbrados a estar en conciliaciones. De hecho, aquí está la licenciada Yolanda Sánchez, que además de ser experta en Derecho Administrativo y en licitaciones públicas, la mitad de su tiempo, ¿verdad? Ya lo pasas la mitad en tribunales y la mitad en conciliaciones. Entonces, que consideramos que era muy importante para ustedes que Yolanda les pudiera platicar un poquito el tema práctico de cómo ocurren las conciliaciones, cómo es el conciliador, qué contesta la autoridad, cómo se maneja. Entonces, adelante, Jazz.
Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Pues platicarles un poquito de lo que es y para qué nos es útil este procedimiento de conciliación. Como ya nos explicó el licenciado Mario, ya nos platicó, esto es tener la posibilidad de acercarse tanto a función pública como a través de los órganos internos especializados, una solicitud, acercarse a través de una solicitud que nosotros podemos de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, establecer y decirle a cualquiera de estas autoridades, función pública u órgano interno de control, poner sobre la mesa todas las desavenencias que nosotros tenemos derivadas del contrato. En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos interesados o llegando un poco al tema? Es, a ver, nuestra desavenencia consiste en una demora en el pago. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a presentar esta solicitud a través de la función pública, a través del órgano interno de control, indicándole cuáles son las facturas que a nosotros nos adeudan, indicándoles cuáles son los motivos por los que, si es que los conocemos, porque en muchas ocasiones no conocemos ni siquiera el estatus de estas facturas, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales nosotros estamos acudiendo y solicitando, sea estos organismos, la posibilidad de mediar este procedimiento de pago, ¿no? La verdad es que nosotros en la experiencia hemos visto que esta es una manera en la que cada uno de los institutos o las dependencias se van abriendo a esta posibilidad de pago. Hay muchos trámites que tenemos como no ciertos de cuál es el estatus y entonces ahí es donde nosotros podemos con, con la autoridad o con la función pública tener la posibilidad de avanzar, ¿no? Conseguir mesas de trabajo para ver en qué forma están nuestras, o en qué estatus presentan nuestras facturas, conseguir a la mejor una fecha posible de pago, que nos digan cuál es el motivo, si es presupuesto, si es a la mejor, como bien nos especificaba Verónica, creo que este es un buen momento para contestar su pregunta. Ella nos decía, a ver, a veces estos contratos no están subidos al sistema. En la experiencia esto lo vemos mucho con IMSS. En IMSS, en muchas ocasiones lo que pasa es que ustedes están sujetos a que les otorguen un número de alta SAI. ¿Qué es el número de alta SAI? Es este número que identifica su contrato en el sistema con, con con su factura en específico. La conciliación, déjenme decirles, es un medio muy bueno para poder establecer este tipo de mecanismos que no hemos podido hacer en sede administrativa y resolverlos mediante una conciliación. Nosotros llegamos con nuestra solicitud de conciliación, nos permiten, una vez admitida esta solicitud de conciliación, nos señalan una fecha en la que podamos comparecer a una reunión en donde va a asistir en donde va a asistir el conciliador, también va a estar el órgano interno de control y también el proveedor, ¿no? Con su representante legal. En esta reunión nosotros podemos ahí especificar que no nos han dado un número de alta SAI, ¿no? Y en ese momento nosotros podemos tener ese contacto con la autoridad, sí, un segundo, tener ese contacto con la autoridad y que se pueda, que nos den la opción de cómo resolver esta desaveniencia. Teníamos, licenciado, ¿quería comentar algo? No, de hecho me equivoqué, estaba poniendo el chat Ok, ok. pero de hecho hay una pregunta que dice, aún y cuando ya están subidos en sistema los contratos se tardan varios días en firmarlos. Ah, ya le acabo de responder, ¿va? Sí, es la que yo les comentaba, ¿no? Realmente este mecanismo de conciliación, este procedimiento de conciliación que establece la ley de adquisiciones, sí nos da nos da la posibilidad de verdad de tener un acercamiento directo con la autoridad, pero
frente a esta autoridad, que finalmente es una mediadora y como bien lo decía el licenciado, pues tiene la posibilidad de ejercer un poco de presión como también la autoridad que vigila, ¿no? Esta parte, que vigila esta parte del actuar de la autoridad. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuáles son en experiencia los temas que nosotros hemos avanzado en conciliación? Sí, el cobro de facturas, sí, también los temas de penas convencionales, ¿no? En las penas convencionales muchas veces no tardan mucho las dependencias en darnos todos los oficios que representan una pena convencional y eso limita el pago también de la facturación, porque una pena convencional, cuando no se trata de hacer deducciones, una pena convencional que nosotros tenemos que pagar mediante un oficio específico, requerimos ese oficio y el pago está sujeto a este pago de la pena, el pago de la factura está sujeto al pago de la pena convencional. Entonces, creo que este es también un buen medio en el que se puede obtener estos oficios que vienen relegando a veces por un año, ¿no? De penas convencionales que nosotros tenemos que, o que como proveedores tenemos que conocer y que están limitando o deteniendo los pagos. ¿Qué otro tipo de, pues yo creo que esos son los más comunes. En este caso sí creo que la conciliación, y a lo mejor es parte también de la pregunta que nos hacían, no resulta procedente contra los temas de formalización de contrato, ¿no? Y aparte muchas cosas ya de las que decíamos de responsabilidades o de un poquito arrinconar a la autoridad a una respuesta, pues se puede dar en la conciliación, porque a veces el escrito puede tener impacto, pero a veces pierde, ¿no? Una reunión, pues pueden quedarse en palabras en el aire, pero estas palabras no se queden en el aire cuando es una conciliación, porque uno tiene el derecho de pedirle al conciliador que asiente lo que estamos preguntando. Y el conciliador, hay algunos que son muy proactivos y muy buenos conciliadores que van a decir, a ver, autoridad, responde. Y la autoridad dice, no, pues espérame, ahorita no puedo responder, que se difiera y te contesto por escrito o regreso en la siguiente consideración con la respuesta. Pero sí se puede lograr esa transparencia que muchas veces no podemos tener como medio de presión con simples reuniones, ¿no? Entonces creo que es una figura muy importante y recordar que en caso de llegar a un acuerdo, se firma un acta y esa acta tiene tanta fuerza como el contrato, tiene prácticamente el valor de la cosa juzgada, es obligatoria para las partes, ¿no? Sí, claro, y es otra manera de ir haciendo un respaldo documental, ¿no? Para el caso de que nosotros lleguemos a alguna demanda en ocasiones en las conciliaciones, podemos obtener ese reconocimiento del adeudo, que sería trascendental, ¿no? Nos pueden decir, ¿sabes qué? Sí te debo. Esto queda sentado en el acta. ¿Sí? Y probablemente te digan, pero no tenemos el presupuesto, no va a ser posible que se pague porque no contamos con el presupuesto. Bueno, ese tipo de manifestaciones que quedan asentadas en el acta resultan importantísimas para posteriores Claro, cuestiones, sí, es ya, estrategias legales, ¿no? ya lo que antes le decían en otras administraciones, el famoso reconocimiento de adeudo que te daba en una hoja en blanco, ¿no? Oye, te reconozco que te debo, ¿no? Solo que aquí te reconocen que te deben, aunque no te paguen, en un documento oficial que es obligatorio, constriñe a la autoridad, y entonces si no te pagan y tienes que demandar como última instancia, pues eso es una demanda muy fácil porque ya hay una confesión, ya la autoridad no puede decir que no. Pues vas con el juez, le enseñas que en la conciliación te reconoció que adeudaban y listo, ¿no? Ese juicio pues no va a tener, va a ser un mero trámite el juicio, ¿no? Muchas gracias, Jazz. Siguiendo con otras cuestiones de importancia, hay que tomar en cuenta que el artículo 95 del reglamento dice que el pago de los bienes o servicios está condicionado al pago de las penas convencionales. ¿Qué significa esto? Porque aquí subrayo la palabra proporcional. Si un contrato, si la autoridad me debe 50 millones de pesos, pero yo le debo 1 millón de pesos de penas convencionales, pues entonces la autoridad me debe de pagar 49 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque me debía 50, pero
falta 1 millón de pago, ¿ok? Sin embargo, en la práctica, lamentablemente, la autoridad no aplica la palabra proporcional. Entonces, si yo tengo un adeudo de 1 millón y ellos me deben 50 millones, nos van a dejar de pagar 50 millones. Eso es lo que pasa en la práctica. Que puedes ir a una conciliación, que puedes ganarlo en un juicio, claro que sí. Pero mientras tanto, en la práctica, eso va a ocurrir. Recomendación, pues a veces es mejor estar al corriente del pago de las penas convencionales, y si son injustas, pues armar una estrategia donde se pague bajo protesta y se impugne, ¿no? Con tal de no detener el pago porque falta el pago de los adeudos de la autoridad porque falta el pago de la pena convencional. Ahora, aquí quiero hacer también un paréntesis. No sé si ustedes ya lo han visto, pero es algo que se está poniendo, digamos, coloquialmente de moda. Es una interpretación que están haciendo varias autoridades, partiendo precisamente del artículo 95 y del artículo 94 del reglamento. ¿Qué dicen esos artículos al margen de lo que ya vimos? Dice que la autoridad puede pagar por adelantado, previo al plazo establecido, si el proveedor le hace descuentos. Bueno, eso a mí en la práctica nunca me ha tocado verlo, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué quiero platicar esto ahorita? Porque lo que están haciendo es interpretar este artículo para lo siguiente. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de los pobalines, políticas, bases y lineamientos del IMSS Bienestar, pero también ya lo vi en Birmex y varias autoridades están repitiendo esto. Fíjense, en el caso de aquellos contratos ya celebrados que no contemplen lo dispuesto del párrafo que antecede, el proveedor podrá presentar una solicitud de pago que, en resumen, para no hacerlo aburrido, leerles. Si nosotros a la firma de un contrato, a ver las autoridades que te dicen, tú fírmame este formato. ¿Y qué dice ese formato? Que yo estoy de acuerdo en que en un procedimiento que dura 15 días, en caso de que haya penas convencionales y la autoridad no me pague, yo autorizo a la autoridad para el pronto pago a que ella misma me deduzca el pago de las penas convencionales. Es decir, de hecho, la deducción es para eso, pero la pena convencional es para pagarla. Entonces, de alguna manera, llevan al mismo nivel la deducción que la pena convencional. La pena convencional es por atraso o por atraso del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, me ponen pena convencional por 1 millón de pesos. Lo que estoy yo firmando en ese formato es, yo acepto que la autoridad de cajón me quite el 1 millón de pesos y me pague 49 con tal de que me pague rápido. Eso parece que es muy bueno y creo que va a ser algo muy funcional. ¿Cuál es el único problema que le veo? El único problema que le veo es que, bueno, estaría muy bien si, como es algo que se firma antes de que exista la pena convencional, es un formato que lo firmas casi con el contrato. Entonces, tú no sabes qué penas convencionales te vayan a poner mañana. Y pues aquí en el despacho estamos acostumbrados a ver que el 50% de las penas convencionales son improcedentes. Oye, es que yo tengo que entregarle no a la autoridad, sino a un operador logístico, pero el operador logístico no me recibe o me dice que está llena su bodega y que se lo traiga en 2 semanas. Oye, ¿qué hago? Eso no es imputable a mí. Te entregué tarde por culpa del operador logístico. Te entregué tarde porque llegué a tus bodegas y me dijiste que no te gustaban los papeles blancos, que los querías en color rosa y eso no está en el contrato. Eso no es imputable a mí. ¿Cuál es el problema de este formato? El problema es que pudiera, según su redacción, tengan cuidado, por eso, para eso es el comentario, pudiera llegar a considerarse que el firmarlo es consentir el que la autoridad se cobre por ella misma, sin preguntarle a nadie, las penas convencionales, aun cuando pueden ser ilegales, la imposición de las mismas. Entonces, es un formato que puede representar peligros y que tiene que revisar siempre su área jurídica. La parte buena, pues claro, la parte buena es que me obligo a andarle pagando y todo, ellos me lo deducen del pago, me lo pagan y listo. Entonces, queríamos comentar esto porque es una figura que está cada vez empezando a ocurrir más. Otras cuestiones de importancia. ¿Qué ocurre si la autoridad solicita servicios o suministro de bienes en demasía o sin contrato? Primer ejemplo, agotó el 100% del contrato y me sigue pidiendo. Bueno, pues sí, pero pues primero celebra un convenio modificatorio que se puede como máximo hasta el 20% adicional. Bueno, abogado, ya celebraron y ya es el 120, me están pidiendo 121, 123. Ya no debo de suministrar. Así como dijimos que se presentan escritos para buscar formalizar, también hay que presentar escritos diciéndole, oye, autoridad, te aviso que llevas el 80%, te aviso que llevas el 90%, y te aviso que llevas el 10%, digo el 100%.
Y cada que le vas avisando, le vas advirtiendo que vas a suspender el suministro porque legalmente tienes que dejar de suministrar. ¿Por qué? Pues porque pones en peligro la cobrabilidad. Entonces, si te piden de más o te piden también fuera de contrato por un correo electrónico, oiga, no seas malito, ¿me puedes suministrar este insumo? Pero mañana sale el fallo de licitación. Ahora sí que es bajo la propia responsabilidad de la empresa porque pone en riesgos los temas de cobrabilidad. ¿Es incobrable? No, no porque lo puedes litigar y se puede ganar, porque a la ley de adquisiciones es aplicable supletoriamente el Código Civil. Y el Código Civil establece que la compraventa se perfecciona cuando hay acuerdo entre precio y cosa. Entonces, pues si la autoridad me está pidiendo y ya sabe cuánto valía, pues entonces hay una compraventa. El tema es que no tiene formalidad. ¿Y qué significa esto? Pues significa que me van así, sí les pueden pagar, pero ¿cuándo? Pues 3 años después o 2 años después de un juicio largo. Entonces, es importante también crear una clase de procedimiento ISO de estarle diciendo a la autoridad, está por agotarse. Yo no te puedo suministrar si no hay convenio modificatorio o si no hay un contrato por adjudicación directa o algo que sustente esto, ¿no? Incluso, aguas, hay contratos de algunas autoridades que para cuidar esta parte le ponen que si tú suministras en demasía, se entiende de mala fe y que por tanto es inhabilitación. ¿En dónde he visto esas cláusulas? En los contratos de list. Que si tú suministras más de lo que te piden, en demasía, se entiende como un suministro de mala fe. Entonces no te pagan y además le pueden dar vista al órgano interno de control, ¿no? Segunda, ¿es posible que la autoridad pague un servicio o el suministro de bienes en un contrato, pero con presupuesto de otro contrato? No, no es posible. Yo sé que a veces, pues, obviamente que no es abogado, pues lo ve normal. A ver, tengo la misma empresa, tengo un contrato donde me piden que le venda controles y otro contrato donde me piden que le venda celulares, ¿no? Entonces yo le estaba vendiendo celulares y se acabó el dinero de los celulares, pero la autoridad me debe 100,000 pesos del contrato de celulares, sí me los debe. Y llega la autoridad y me dice, oye, ¿sabes qué? No tengo de ese contrato, pero no seas malito, tenemos un contrato que tiene suficiencia presupuestal de controles remotos. Cóbramelos como si fueran controles remotos. Pues puede ser que moralmente a nosotros no nos suene mal. No, pues a ver, yo no estoy robando, pues finalmente me van a pagar lo que valían los celulares. No, ¿no? Así como les ponía que el ejemplo de desvío de recursos no es que el funcionario se lo compre en un reloj, aquí es lo mismo, ¿no? Es un fraude, incluso es un delito. Yo no puedo facturar algo que no corresponde a lo realmente utilizado. Un ejemplo menos burdo que nos pasa en el despacho, oye, fíjate que me deben del 2013, pero me dicen que meta la factura como si hubiera sido 2014, digo 2024. Tampoco es un fraude. Yo debo de facturar lo que fue en el espacio temporal y en el objeto que efectivamente fue. Todo lo contrario es una cuestión ajena a derecho y una cuestión muy delicada que incluso puede ser delito. Abogado, ¿y qué pasa si la autoridad dentro de un mismo contrato me dice que me va a pagar con el dinero de otra partida? Ah, bueno, eso sí se puede, porque la propia ley permite que dentro de un mismo contrato se pueda mandar recursos de una partida a otra partida, pero eso tiene que estar por escrito y dejarse constancia de lo mismo, y sin que eso altere la facturación, que esa es en realidad la segunda pregunta de importancia. Estos ejemplos los pueden ver en pantalla. Aquí les pongo, ¿qué haríamos si un contrato celebrado con, por ejemplo, Sedena, la Secretaría de la Defensa, comprende dos partidas, un insumo X y un insumo Y? La partida que corresponde a X se agotó en su monto máximo y la otra partida correspondiente a Y aún cuenta con presupuesto suficiente. Un poquito parecido al ejemplo del control remoto y el celular. La Sedena pretende que la empresa siga surtiendo insumo X, pero que se lo facture como si fuera el Y. No es posible como lo adelantamos. A menos que Sedena legalmente modifique el contrato o emita un oficio diciendo que se acabó esta partida, que se va a asignar al otro y ya no lo solicita. Eso ya no es imputable a nosotros. Todo lo que haga la autoridad al interior, de manera unilateral, sin nuestra participación, no es imputable a mí, es imputable a la autoridad. ¿Ok? Lo que yo no debo hacer es caer en un juego o en algo ilegal, aun cuando sea con la venia de la autoridad. Un segundo ejemplo. Uno de los contratos se ha agotado al máximo y no existe presupuesto para ampliación y para adjudicación directa. Sin embargo, existe otro contrato del mismo insumo del año pasado.
la autoridad le solicita que le factura al otro contrato y la pequeña diferencia de precios se ajusta con notas de crédito. El mismo ejemplo que les puse de 2003, de 2023 y 2024, pero ahora nos piden con nota de crédito. No es posible. Estas cosas que parecen normales, que podían ser no cuestionables moralmente, porque finalmente sí presté servicio en el 2023, ¿no? Y aparte te voy a hacer nota de crédito para la diferencia, no deja de ser un fraude para efectos legales que no puede hacerse como, de ninguna manera como una buena práctica, ¿no? Y seguimos con la última diapositiva. ¿Es posible ceder los derechos y obligaciones de un contrato? No, no se pueden ceder los derechos y obligaciones de un contrato. Es decir, Pedro, proveedor, no se lo puede pasar a Enrique como distinto proveedor, pero sí se pueden ceder los derechos de cobro. Es decir, que los adeudos que tenga con la autoridad, tanto presentes como futuros, se le puedan pagar a Enrique. Para ello se requiere una solicitud muy sencilla a la autoridad y la autorización expresa de la autoridad. Otro ejemplo, ¿qué ocurre si se emite una orden de compra en un contrato? Esto nos ha pasado aquí en el despacho, que te emitan, como ustedes saben, hay una causal en la ley de adquisiciones donde no, la autoridad puede adjudicar directamente y no licitar ni esa invitación a cuando menos 3 personas, siempre y cuando sea un monto bajo, económicamente bajo. Y de hecho no le llaman contratos, le llaman pedidos, ¿no? ¿Cuál es el monto? Depende de qué autoridad y qué presupuesto tenga asignado. Eso viene en el presupuesto de egresos. Pero oscila entre 284,000 pesos y un millón. Entonces, a veces llega la autoridad, imaginemos que el máximo es 1 millón, y nos da un pedido en la adjudicación directa por 2 millones. ¿Eso es posible? No, no es posible. ¿Es imputable a mí? No es imputable a mí y por eso va a ser cobrable. El problema es que muchas veces la autoridad no lo quiere pagar cuando descubre el error porque puede caer en responsabilidad administrativa y te tienes que ir a un juicio. Recomendación, siempre revisar cuál es el monto máximo que corresponde a cada autoridad para ver si un pedido efectivamente lo puede realizar o no lo puede realizar. Y si no lo puede realizar, advertirle, oye, no se puede porque no está rebasando el monto. Otro ejemplo que nos pasa, servicios por bienes. Muchas autoridades tienen etiquetado el presupuesto en una cosa es para bienes y una cosa es para servicios. Y luego se le acaba el dinero para la compra de bienes y pretende hacer contratos de servicios. Oye, ¿qué crees, proveedor? Ya no te puedo comprar los celulares. No, se me acabó el presupuesto, pero ¿qué crees? Tengo presupuesto para servicios. Nos vamos a hacer un contrato de servicios de mantenimiento de celulares. Nada más que cuando termine el mantenimiento me lo dejas. No, no, eso no se puede, ¿no? Porque entonces caemos en una figura de simulación. Ahora, si la autoridad me da un contrato de servicios y efectivamente son servicios, pues sí, sí se puede. ¿Habrá excepciones a la regla? Sí, que su legal tiene que revisar. Igual establecen al final que el bien pasará a propiedad o que lo donan, no sé qué figura, pero toda esta clase de cuestiones que pueden entenderse como simulación de bien por servicios siempre debe de revisarse con su propio jurídico. Y finalmente, porque el tiempo se nos agotó, y este tema da para mucho más. Para los que tengan temas de salud y muchos adeudos del INSABI, que es lo que más se está viendo ahorita, recuerden que claro que se encuentra obligado. El hecho de que una autoridad se extinga no significa que se extingan sus derechos y obligaciones. Lo mismo que una fusión de empresas. La empresa que se fusionada, la empresa fusionante adquiere los derechos y obligaciones de la fusionada. Entonces, si nosotros tenemos un contrato de celular con Telcel y Telcel la compra AT&T, se llama AT&T, pues se trasladan los derechos y obligaciones. Hoy en el caso del INSABI se fue a salud y de salud al IMSS Bienestar, que es el obligado al pago. Muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que haya sido de utilidad esta breve y rápida plática, que haya resuelto alguna de sus dudas o les haya dado algunas ideas. Y déjenme revisar si hay algunas preguntas adicionales. Un segundito. Dice, bueno, una nos pregunta cómo nos podríamos contactar. Con mucho gusto, Mauricio, a cualquiera que lo solicite, le proporciona nuestros datos. Y un segundito, el chat, déjame ver el chat. Dice, ¿cuánto tiempo de vigencia puede durar un contrato? Los contratos tienen una vigencia de 1 año generalmente. Sin embargo, también existen los contratos que se llaman multianuales.
¿Ok? Los contratos multianuales pues, pueden observar pues, más ejercicios fiscales, los que sean necesarios. El único tema es que los contratos multianuales de más de un año siempre van a estar sujetos a suficiencia presupuestal que vaya a ser autorizada en el siguiente ejercicio fiscal. Pero en principio es de un año durante un ejercicio fiscal, aunque puede ser multianual de 2 o más años, siempre y cuando cada ejercicio se prevea una suficiencia presupuestaria. Además de que el contrato también se puede aumentar en su vigencia hasta en un 20%. Y finalmente nos preguntan, ¿cómo se llega a este órgano de conciliación? Bueno, no sé a qué se refiere, en qué dirección o cómo jurídicamente. Es a través de un escrito de conciliación que debe de cumplir con unos requisitos mínimos de ley. Cada autoridad tiene un órgano interno de control. Hay algunas que los engloban los especializados, ¿sí? Este, el IMSS tiene un órgano interno de control, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un órgano interno de control, el Pemex tiene una Contraloría. Pues cada autoridad tiene su propia Contraloría o órgano interno de control, al margen de que todos los órganos internos de control dependen de función pública. La Secretaría de la Función Pública se encuentra en la Ciudad de México, en la Avenida Insurgente Sur, en Plaza I, y cualquier conciliación de cualquier autoridad que se presente ahí, una de dos, o la atiende Función Pública o ellos se encargan de remitirla al órgano interno de control que corresponda. Recuerden que los órganos internos de control son parte de la Secretaría de la Función Pública. Creo que con eso estamos resolviendo todas las preguntas, Mauricio. Excelente, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por su excelente participación el día de hoy, muy didáctica, sin lugar a dudas, y a nuestros participantes por sus amplias participación también en sus preguntas. Yo para cerrar nada más quisiera invitarlos a que visiten el sitio de nosotros, Licita y Gana. Ofrecemos productos y plataformas de servicios en 3 áreas, ¿verdad? De identificación de oportunidades, análisis de mercado y entrenamiento, que es lo que estamos eh, iniciando con estos webinars mensuales que tenemos tanto para gestión de licitaciones como para temas de contratación pública en general. En la sección de noticias y eventos vamos a publicar durante la próxima semana el video de esta charla y de otras charlas que hemos venido realizando en diferentes países y en México también hace unos días. Entonces, aquí las pueden revisar con todo gusto. Y finalmente, para cerrar, como siempre hacemos, corremos este sondeo final por si alguno de los distinguidos participantes del día de hoy tiene alguna deseo de pedir información adicional sobre nuestros servicios, tanto en México, que hoy tenemos en oferta, ¿verdad? Si ustedes dan clic aquí, le podemos hacer un superprecio para, para su suscripción o a suscribir a servicios similares a los que mostramos ahora con la alerta temprana y demás, pero para Costa Rica, Panamá o República Dominicana. Y la tercera es si ya son suscriptores y requieren algún tipo de asistencia nuestra, ya sea para configurar algo dentro de las plataformas, nuevos usuarios que requieren capacitación adicional, eh, lo que fuera. Con todo gusto estamos a las órdenes y con eso les dejo la invitación para que en el próximo mes de septiembre nos acompañen en los webinars que vamos a programar y que vamos a postear aquí y que los vamos muy probablemente a enviar una invitación por correo electrónico para que nos acompañen. Bueno, Dumario, muchas gracias. Sí. Excelente. Gracias por su atención de las preguntas y doña Yolanda también, muy clara su guía, ¿verdad? En el tema de las conciliaciones y quedamos a las órdenes. Y les dejo esto en pantalla para que lo revisen con calma y estamos, ¿verdad? Siempre atentos a darle nuestros servicios de la mejor forma. Saludos cordiales y por hoy nos despedimos. Bueno, Gracias.